Queridos amigos, bienvenidos al canal. En el día de ayer transitamos un poderoso eclipse y por eso me dirijo a todas las semillas estelares que hay en este momento, que somos muchísimos, pidiéndoles que imaginen que están preparados totalmente, pero al borde de un océano, viendo cómo la luna llena desaparece lentamente en la sombra de la Tierra, lo que sucedió en el día de ayer, pero teniendo claro que inclusive en determinados momentos del eclipse se vieron naves sobre la luna, algo bien complicado. Pero a su vez, sabiendo que a medida que se desvanece ese eclipse en el día de ayer, todo lo que hemos conocido sobre nosotros mismos, miren lo que les estoy diciendo, está a punto de cambiar fundamentalmente, de fondo. Ese es el lugar donde estamos ahora, si quieren, metafóricamente hablando, parados en el umbral del 7 de septiembre de este eclipse, un eclipse total de luna en Piscis que duró 5 horas y 27 minutos, creando un portal como nada que hayamos experimentado en esta vida y en otras muchas. Pero yo lo he experimentado yo mismo porque muchas cosas sucedieron en el día de ayer, obviamente en el día anterior, están sucediendo cosas impresionantes, porque lo que estamos a punto de descubrir explicará por qué todas nuestras relaciones están terminando de repente. Esto es muy fuerte de comprender. Hay gente que está demasiado en la 3D y no entiende que hay energías detrás de lo que nos está pasando a diario. Todas las relaciones están terminando de repente. ¿Por qué también en muchos casos las carreras que una vez nos pusieron nuestro propio nombre, como todos aquellos que dicen yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, las carreras que nos definieron, en realidad se sienten como prisiones para muchos desde hace muy poco tiempo? Inclusive, ¿por qué los lugares que se sintieron como un hogar ahora se sienten imposibles, extraños, difíciles? Y por eso es que mucha gente ha abandonado los hogares en los que estaba en el último mes, porque se venía esto. Pero hay una razón para todo esto, hay una razón poderosa, como siempre, y es una orquestación cósmica muy poderosa y muy precisa que una vez que la entendamos, nunca volveremos a dudar de su presencia, de esa sincronicidad cósmica fantástica, igual que las sincronicidades generales que vivimos.
Pero fíjense este ejemplo que sucedía con alguien en un par de días atrás solamente. Ya no teníamos lugar en el hotel, obviamente, y una de las empleadas, amorosa, me dice: no tenemos más lugar. Y yo asumo eso totalmente. Pero después alguien me dice que se equivocó al hacer una reserva y que en vez de entrar al día siguiente, tenía que entrar en ese mismo día, que ya no había más lugar. Pero yo, como con la certeza de que sí había lugar, a pesar de que sabía que no había lugar, llamo para consultar si hay lugar para cubrir este error de un pasajero que se había equivocado al hacer su reservación. Y había hecho su reservación para el día siguiente. Y la empleada amorosa me dice: qué increíble, yo vi que la reservación era para mañana, pero lo puse hoy. O sea que sí tiene lugar. ¿Me entienden eso? O sea, cuando sabemos a qué viene la sincronicidad normal o cósmica, como en este caso, nunca vamos a dudar de la presencia de esas fantásticas sincronicidades. Este momento es un momento fantásticamente orquestado. El eclipse no es solo un evento astronómico, es un despertar programado. Y el despertador está a punto de sonar en este momento. Esto es muy importante entenderlo totalmente para saber dónde estamos parados en este momento. Este eclipse lleva a códigos que están dormidos por prácticamente 6.000 años, esperando que Saturno y Neptuno se alineen, en este caso, en el eje, algo que no ha sucedido desde hace varias civilizaciones. Entonces, tenemos que entender que esas civilizaciones que fueron borradas de la historia por los oscuros, sí tuvieron esa experiencia, pero caminaban por esta tierra. Pero vamos a contarles qué es lo que realmente está sucediendo el 7 de septiembre, porque necesitan entender algo que yo ya lo he comprobado a nivel personal. Algo sobre el agua. Miren lo que les digo. Yo he comprobado que puedo recibir toda la información a través del agua. Sobre el agua que tenemos en nuestro cuerpo, obviamente, en cada célula de nuestro cuerpo, que tenemos claro que es 99% agua por recuento molecular, si quieren, pero esa agua que tenemos en nuestro cuerpo está a punto de experimentar un cambio impresionante. Esa agua está a punto de experimentar una transformación tan profunda que nuestros científicos no la van a poder detectar en ningún caso
porque no tienen instrumentos lo suficientemente sensibles para darse cuenta de todo esto, para medirla en definitiva. Pero el agua no está cambiando solo químicamente, hay que comprender esto, está cambiando estructuralmente, está cambiando dimensionalmente, es lo que he podido experimentar en los últimos tiempos, pudiendo inclusive a través del agua monitorear el estado emocional de otras personas, algo fantástico que nunca creí que fuera posible. Esa agua está volviéndose capaz de sostener frecuencias que los cuerpos humanos nunca antes han podido sostener. Y esto es muy trascendente. Fíjense, cuando estaba diciendo eso, era el minuto 11:11. No hay errores. Después, con algunos ajustes que se le hacen al video de introducción, cambian un poco los segundos. Pero el agua va a poder sostener, ya está sosteniendo esas frecuencias que los cuerpos humanos nunca pudieron sostener. Pero tienen que entender qué es lo que está pasando con estas convergencias y estas alineaciones que se dan en este eclipse, haciéndolo un eclipse sin precedentes de todo punto de vista en la historia humana. No es así de sencillo. En primer lugar, obviamente, el eclipse ocurre mientras Plutón se mueve fuera de los límites hacia el sur, una configuración muy poderosa que a lo largo de la historia se ha correlacionado con el retorno del poder a la gente, con movimientos revolucionarios, siempre, para que lo entiendan, que parecen surgir espontáneamente de la nada, pero en realidad surgen de todas partes a la vez. Esto no es casualidad, no es una coincidencia. Esto es un momento cósmico tan preciso que cada pensamiento revolucionario que han tenido últimamente es en realidad un avance de lo que viene. Esto es sumamente importante. Hay que entender a fondo las sincronicidades de nuestra propia vida. Yo veía hoy señales de tránsito, radares, negocios de los oscuros, que no entienden nada, que no entienden que alguien que tiene un accidente tiene que tener ese accidente. No hay casualidades en la vida, jamás hay sincronicidades perfectas siempre. Pero en segundo lugar, miren, Saturno, el muchas veces adjudicado a los satanistas, etc., se encuentra a 29 grados de Piscis durante el eclipse, el último grado de todo el zodíaco, 29, que suma 11, vean lo que es. Lo que los astrólogos llaman en general el grado del destino. Todo lo que no se ha resuelto en los últimos 25 años de la era de Piscis llega a un punto crítico, a un punto de crisis.
cada enseñanza espiritual que se corrompió, que se oscureció, que se tergiversó, cada verdad, miren lo que les digo, que se invirtió o se tergiversó en el planeta por acción de los oscuros, cada sabiduría poderosa y sagrada que se enterró bajo los dogmas que pretendían hacer exactamente eso, y el control de absolutamente todo sale a la superficie ahora para su resolución definitiva. Esto es muy poderoso y hay que comprenderlo a cabalidad. Por eso están viendo revelaciones fantásticas sin precedentes en la historia que conocemos todos nosotros, porque las verdades ocultas están saliendo a la luz, están emergiendo más rápido de lo que pueden ser suprimidas. En tercer lugar, y acá es donde se pone verdaderamente extraordinario todo esto, como ya lo dijimos en otras publicaciones, un visitante cósmico llamado Atlas se está acercando a su sistema solar a 58 kilómetros por segundo. Pero vean lo que ya publicamos sobre Atlas, publicamos los informes de Harvard que dicen que no es un asteroide, que no es un cometa, que es algo construido por la inteligencia extraterrestre, que es un objeto alienígena comandado inteligentemente de acuerdo a sus movimientos y a su curso. Pero vean cómo es. Lleva en realidad frecuencias muy poderosas más allá de la galaxia. Esto no es, como muchos torpes dicen, y los científicos de Harvard ya lo desmintieron, no es un cometa siguiendo patrones gravitacionales, es un sistema de entrega de inteligencia que llega precisamente durante la temporada de los eclipses para amplificar cada transformación, cada despertar de nosotros, cada cambio que el eclipse inicia. Y esto es lo que mucha gente, y a mí me da mucha tristeza que se tridimensionaliza por momentos, no comprende que muchos cambios en su vida, que son dolorosos, tienen este origen y es muy poderoso. La sincronicidad es tan perfecta que parece orquestada, siempre parece orquestada, porque es orquestada por la conciencia, y las sincronicidades nuestras personales son orquestadas por nuestra conciencia, pero las cósmicas lo son por la conciencia colectiva de unos y otras civilizaciones, porque lo que es solo que no es por ninguna fuerza, ahora todo está aquí, lo que está cambiando, obviamente, todo lo que en el fondo pensábamos que sabíamos sobre los eclipses. Hay conjunciones muy poderosas como el Centauro Nessus, que también está en el norte en el momento del eclipse. Pero ese Centauro lleva una frecuencia de que hasta aquí se llegó.
ya no se puede llegar más allá, se terminan todos los engaños. Esto es muy poderoso y todos los venenos se revelan. Miren lo que les digo, los venenos. Hoy yo veía un estado de una persona y veía el veneno subyacente. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Ese envenenamiento del dolor anterior, de las experiencias anteriores, porque los venenos, hablamos de todos los venenos, de las medicinas que también son venenos, de cada mentira que nos han contado sobre nuestras limitaciones, sobre nuestra falta de poder, cada programa instalado verdaderamente, que yo veo que algunas personas los ejecutan fantásticamente, yo lo veo en mis consultas, ejecutan los programas y destruyen su vida. Y no puedo creer lo que sucede. Cada programa instalado para mantenernos pequeños, para mantenernos desempoderados, cada falsa creencia sobre lo que es posible para cada uno de nosotros y para la humanidad toda, todo llega al final ahora. Pero el final no es destrucción, y esto es muy importante porque yo estaba viviendo algunas destrucciones ocasionadas por determinadas personas, pero en este caso la destrucción, y esto es muy importante, no es destrucción, es transformación, es transmutación. Eso es lo que hay que comprender, que no es momento de destruir, es momento de transformarse, de transmutar todos esos dolores, esas historias, todo eso que viene de nuestro pasado. Y cuando digo nuestro pasado, no digo de esta vida, digo nuestro pasado cuántico en general. Esa transformación. Pero lo que tenemos que entender es también que nuestra participación en esto que está sucediendo y todos los cambios que tiene en nuestras propias vidas, donde se destruyen relaciones, donde tenemos problemas serios y profundos con las personas más amadas de nuestra vida, todo esto, en todo esto nuestra participación no es opcional, y eso es lo que hay que entender, no es opcional. Pero obviamente que si ustedes están escuchando esto que estamos diciendo, ya aceptamos esto antes, esto no es de hoy, debemos entender eso también, ya aceptamos esto al encarnar. El eclipse es simplemente el momento que ustedes y nosotros programamos para recordar ese acuerdo, para recordar muchas cosas en definitiva. Un acuerdo muy poderoso activando los códigos que han estado llevando en nosotros mismos, en nuestro ADN, de forma latente, de forma muy poderosa. Y es por eso que intentaron modificar nuestro ADN con vacunas que ahora lo van a entender claramente, estaban pasadas de los límites legales de
material genético, en todos los casos. Y esto ya está saliendo a la luz, que se habían pasado en los límites legales de material genético que pueden incluir estas cosas, los pinchazos. Pero debemos entender que ese ADN estaba esperando exactamente esta configuración cósmica, porque la configuración cósmica es multidimensional, también es electromagnética, que eso es la multidimensionalidad, obviamente, la inclusión de otras fuerzas multidimensionales como el magnetismo, la electricidad y mucho más, que en la Tierra nadie comprende a cabalidad. El ADN estaba esperando esa configuración cósmica para despertar. El agua es la clave de todo. Y aquí está el porqué en general. Porque el agua retiene la memoria de manera infinita. Miren lo que les digo. Pero también retiene lo que llevamos como memoria futura de líneas de tiempo potenciales que existen en superposición cuántica. Miren que esto es muy fundamental, porque estas líneas de tiempo que están en superposición cuántica son las que van a realizar la separación, como dicen textos bíblicos, que ya está sucediendo, de la paja del trigo. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay separación? Porque la conciencia elige cuál línea de tiempo cristalizar en la realidad actual propia. Esto es muy poderoso y muy fundamental de entender. Durante el eclipse y a medida que la luna desaparece en la sombra de la Tierra en Piscis, el signo de las aguas cósmicas, miren lo que les digo, Piscis, el signo de las aguas, a cada molécula de agua en el planeta se le ofrecerán nuevas instrucciones para la creación de la realidad. Y todo esto debemos saberlo para poder utilizarlo. Pero el agua no puede activar esas instrucciones sola. Necesita participación consciente, necesita participación de nuestra conciencia. Miren qué interesante, yo les dije hace minutos que yo podía monitorear el estado emocional de determinadas personas que amo profundamente para interiorizarme de lo que estaban viviendo con la participación de mi conciencia. Esto es muy importante porque debemos entenderlo a cabalidad. Obviamente que en eso es donde nosotros entramos, porque el papel nuestro es absolutamente crucial. No solo estamos recibiendo esas mejoras como pasivamente, si quieren llamarle así, sino que en realidad nosotros somos parte del mecanismo de activación de todo eso.
de todas esas mejoras vibratorias que estamos recibiendo. Somos parte del mecanismo y yo lo tengo claro porque hace años que yo bendigo el agua que tomo. Después en una siguiente participación vamos a explicar esto, pero cada vez que bendecimos el agua que tomamos, nuestra propia agua, antes de beberla, cada vez que reconocemos el agua como conciencia, en lugar de solo un líquido, nos convertimos en parte del sistema de entrega de todos estos nuevos códigos en la realidad que vivimos. Y aquí obviamente hay cosas muy importantes que tal vez nos asombren a todos. Si solo el agua es considerada por nosotros como conciencia, nos convertimos en parte del sistema de entrega de todos estos poderosos códigos en la realidad. Y aquí hay cosas muy poderosas. Con que el 35% de la humanidad bendiga el agua durante esta ventana de tiempo de los eclipses, y en la realidad la cifra supera ese 35 porque una gran parte de la humanidad considera absolutamente sagrada al agua, como yo tuve oportunidad de constatar en Japón, en India, en Oriente, en China. Totalmente el agua es conciencia. Si solamente una parte de la humanidad bendice el agua durante esta ventana de tiempo del eclipse, crearía una movida de conciencia, de unidad impresionante, como seguramente ya ha sucedido. Pero hay que entender que algo le está pasando a la Tierra misma respecto a esto. Por ejemplo, la mayor actividad sísmica que hemos estado constatando, los terremotos hace poco, aquí nomás, en el sur, en el pasaje de Drake, de 7,5, es un terremoto poderosísimo, que refleja una enorme herida de la Tierra, pero miren lo que les voy a decir. El de casi 9, 8,8, recuerden que estas escalas son espantosamente poderosas. 8,8 es lo más poderoso que ha sucedido en el mundo, pero no son en la realidad eventos geológicos aleatorios. Esto es muy importante, son parte de la Tierra que está literalmente desprendiéndose de miles de años de trauma y oscuridad, liberándose. Por eso les dije que el trauma del pasaje de Drake es muy poderoso, por eso el terremoto surge allí, donde la Tierra fue golpeada, liberando a la Tierra, en definitiva, a través de su cuerpo, de la misma manera que nosotros liberamos el trauma a través de nuestro cuerpo. Físicamente, fisiológicamente, como son las enfermedades. Cada terremoto es una liberación, cada erupción volcánica que vivimos es una limpieza emocional, porque fíjense, es una erupción, sacar hacia afuera
el fuego de la tierra. Miren lo que les digo. Es una limpieza poderosa. Cada evento climático extremo que se vive parte de su proceso de metamorfosis en general. Lo fantástico y lo milagroso, si quieren llamarle así, es que a pesar de la magnitud de todos estos terremotos, siguen ocurriendo en áreas con mínima población, causando increíblemente casi nada de daño. Ya pasados los 35, casi ahora 36 minutos, que es un 9, miren lo que les digo, el fin de un ciclo, vamos a finalizar esta entrega que continuaremos inmediatamente en un capítulo posterior. Gracias, gracias, gracias. Namaste.